Entonces, hoy es 9 de abril del año 2020, son las 4:02 p.m. hora de México, y ahora vamos a comenzar esta videoconferencia, la perspectiva budista en tiempos de pandemia. Entonces, vamos a pasar ahora a la primera lámina. Entonces, aquí tenemos una introducción. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, la enfermedad, que en este caso la pandemia de coronavirus COVID-19, junto con el envejecimiento y la muerte, son partes de la primera noble verdad, la noble verdad del sufrimiento, insatisfactoriedad, que el Buda descubrió aproximadamente hace 2600 años, en el año 588 antes de la era común. O sea que el descubrimiento del Buda fue estas 4 nobles verdades. Entonces, la primera de estas 4 nobles verdades que el Buda descubrió es la noble verdad del sufrimiento, la insatisfactoriedad. Y la segunda noble verdad que el Buda descubrió es que el sufrimiento y la insatisfactoriedad tienen un origen o una causa. Hay una persona que dice que no se escucha. No sé. ¿Están escuchando? A ver. No se escucha nada, dice. ¿Aló, aló? O sea, sí, o sea, se escucha bien, sí. O sea que no es un problema nuestro, sino que es un problema de las personas que no escuchan, seguramente es en su propia computadora. Entonces, el Buda descubrió estas 4 nobles verdades hace aproximadamente 2600 años. Entonces, la primera noble verdad que el Buda descubrió fue la noble verdad del sufrimiento, la insatisfactoriedad. Y la segunda noble verdad fue que ese sufrimiento, esa insatisfactoriedad, tiene una causa o un origen. Y la tercera noble verdad es que existe también una cesación del sufrimiento y la insatisfactoriedad. Esa es la tercera noble verdad. Y la cuarta noble verdad que el Buda descubrió es que hay un camino, un medio, una práctica que si uno la sigue gradualmente puede alcanzar precisamente la cesación del sufrimiento y la insatisfactoriedad. Ahora, estas 4 nobles verdades que el Buda descubrió hace aproximadamente 2600 años, son cosas que siempre han existido, existen y existirán. Por eso se dice de que el Buda es precisamente un descubridor de algo que ya existe, pero que está oculto, digamos, por decirlo de alguna manera, para los demás, porque la mayoría de la humanidad, la mayoría de los seres, carecen de la sabiduría suficiente, digamos, para poder comprender, digamos, estas 4 verdades. Entonces, en este caso específico de esta pandemia que nosotros estamos padeciendo en distintas partes del mundo, de acuerdo con las enseñanzas del Buda o de acuerdo con el descubrimiento del Buda, pertenece a la primera noble verdad, que es la noble verdad del sufrimiento o la insatisfactoriedad. Ahora, de acuerdo con esta primera noble verdad, la noble verdad del sufrimiento e insatisfactoriedad, que fue descubierta por el Buda hace aproximadamente 2600 años, la enfermedad, no obstante que pueden existir diversas causas de la enfermedad es algo que tiene la propensión de manifestarse mientras existan los agregados mentales y materiales que constituyen el ser. Ahora, ¿qué quiere decir esto?
O sea, de que, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, cada uno de nosotros estamos formados por dos tipos de agregados. Unos agregados mentales que consisten en la conciencia y los contenidos de la conciencia, y un agregado material que consiste en diferentes tipos de propiedades materiales. Entonces, no obstante que las enfermedades, hay muchos tipos de enfermedades o diferentes tipos de enfermedades, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, la enfermedad es algo que es inherente a los agregados mentales y materiales, independientemente de la causa específica de la enfermedad. Me está diciendo Winston de que hay una persona que tiene el video, si será posible, por favor, quitar el video para proceder con mayor fluidez con la presentación. Después, al final, podemos abrir videos y audios, pero para no distraernos es mejor. No sé quién es la persona, yo no estoy viendo, pero sí, por favor, la puedo cerrar. La señora que tiene la cámara puesta. Ok, entonces ahora sigamos con la introducción. Entonces, un vistazo rápido de la historia revela que la humanidad, distintas civilizaciones en varios lugares y épocas, ha sido recurrentemente afectada por epidemias, pandemias de diversos tipos. No sé si ustedes han tratado de leer un poco de la historia de las epidemias o pandemias en Occidente o en el mundo, y ustedes van a encontrar de que la humanidad recurrentemente ha sido afectada por epidemias y pandemias de diversos tipos. O sea, en Occidente, por ejemplo, tenemos la plaga de Atenas en el año 429-426 antes de la Era Común. No se sabe bien qué fue, pero se sospecha que fue la fiebre tifoidea. Después de esta famosa peste antonina, en el año 165-180 de la Era Común, que fue viruela o sarampión, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. La peste negra o la muerte negra, donde murieron muchos millones de personas en la Edad Media en Europa. Esa fue la peste bubónica. Y después tengo 3 puntitos ahí porque ha habido muchas epidemias y pandemias entre el siglo XIV y el siglo XX y el siglo XXI. Pero bueno, en el siglo XX nosotros tenemos ahí la gripe española, que también muy mortífera entre 1918 y 1919, y ahora tenemos esta pandemia de coronavirus. O sea, de que en realidad la humanidad en distintas épocas y en distintos lugares ha sido recurrentemente acosada, afectada, digamos, por distintos tipos de epidemias o enfermedades. Aquí, cuando estaba haciendo un poco, preparando la presentación, aquí encontré esta pintura, que es una pintura de un pintor francés que vivió en el siglo XIX, que está en un museo de París, y de que es durante la época del Imperio Romano de Occidente, en la época del emperador Marco Aurelio. Esa estatua ecuestre que ustedes ven allá arriba, a la izquierda, es el emperador Marco Aurelio. Y bueno, de acuerdo con algunas religiones, algunas creencias, bueno, de la época también, ¿no? La epidemia, la pandemia era una plaga divina, digamos. Entonces aquí en este cuadro nosotros podemos ver, no sé, que un ángel está indicándole a otra persona para que abra, digamos, la puerta de ese lugar y, digamos, y que entre, digamos, la plaga, ¿no? O sea,
Es un poco eso. Ah, pero es interesante porque, y sobre todo para hacer una reflexión con relación a lo que nosotros estamos ahora experimentando, padeciendo con el coronavirus, de acuerdo a algunos historiadores modernos, esta plaga antonina o la plaga de Galeno, como se le llamó, eh, fue una de las causas del decline del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y de acuerdo con este historiador alemán que ustedes tienen allí, eh, esta plaga que aparentemente fue traída de Persia eh, por los ejércitos romanos, causó tantas muertes que el mundo antiguo nunca se recuperó de esto. Entonces, bueno, habría que reflexionar acerca de los efectos del coronavirus, ¿no? Ahora, ¿no? Que también la civilización que nosotros vivimos, a ver cómo afecta, digamos, cómo vamos a vivir después de que esto haya pasado. Pero bueno, esa es una digresión un poco con relación al tema que quiero yo tocar, que es un poco la perspectiva budista. Ahora, ahora normalmente uno conoce la historia de Occidente, pero también en Oriente, eh, y particularmente en la época del Buda, nosotros tenemos registros en el Canon Pali, que son las escrituras más antiguas del budismo, que datan, ¿no?, del siglo V, VI, antes de la era común. ¿No? Y tenemos, por ejemplo, la plaga de Vesali o Vaishali, que era la capital de una república Lichavi en el siglo VI antes de la era común, y tenemos referencias incluso en el Canon Pali de esto. Si ustedes quieren leer, también pueden leer la historia de Kumbhagosaka en el comentario del Dhammapada, que está en nuestra página, es historia traducida, que es muy interesante porque es un caso de peste bubónica en la época del Buda. Entonces, por supuesto de que hay muchas cosas más, pero bueno. Entonces ahora vamos a tocar el tema de la enfermedad y desde la perspectiva del budismo. La enfermedad, independientemente de sus causas y curas, es inherente a los agregados mentales y materiales. Siempre ha existido, existe y existirá. Ahora, lo que es interesante cuando uno investiga o cuando uno lee sobre esto es de que, por ejemplo, históricamente, y sobre todo con el progreso de la ciencia, eh, el ser humano ha logrado, digamos, efectivamente curar enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis producida por bacterias, por medio de los antibióticos. Pero lo que uno ve cuando uno lee e investiga sobre esto es que siempre aparecen nuevas enfermedades o nuevos virus, ¿no? Por ejemplo, el caso del SIDA, ¿no?, a finales del siglo XX, ¿no? Y el ser humano, a través de sus conocimientos y su ingenio y su esfuerzo, logra, digamos, gradualmente encontrar curas o tratamientos, pero después aparecen otras enfermedades, por ejemplo, en este caso del COVID, no obstante el coronavirus es un tipo de virus que ya se conoce, pero por ejemplo este tipo de variedad no tiene tratamiento todavía y tampoco hay vacunas. Entonces ahora el ser humano está, digamos, esforzándose para encontrar un tratamiento adecuado y una vacuna, pero lo que uno, viendo la historia, uno puede ver que aparecen nuevas enfermedades y entonces sí que no existen tratamientos. Entonces esa es la situación. Ahora, de acuerdo con la enseñanza del Buda, hay cuatro cosas, está en el Canon Pali, que el Buda dice que hay cuatro cosas que ningún ser en el mundo puede ofrecer ninguna garantía, ¿no? Entonces, la primera cosa es que eso que está sujeto al envejecimiento, que no envejezca. Eso es la primera cosa. O sea, de que nadie puede evitar
que eso que está sujeto al envejecimiento no envejezca. Y la segunda cosa es que eso que está sujeto a la enfermedad no se enferme. Y la tercera cosa es eso que está sujeto a la muerte, que no muera. Y la cuarta cosa es eso, que las acciones de los seres no produzcan resultados. O sea, que esa es también una enseñanza importante del budismo, de que las acciones de los seres generan efectos o resultados, ¿no? Entonces el Buda dice de que con relación a esas cuatro cosas no hay ningún ser, ¿no? Incluso si uno cree o no cree que hay seres superiores, pero incluso si hay un ser superior o no lo hay, ese ser superior no tiene la capacidad de evitar que eso que está sujeto al envejecimiento no envejezca, que eso que está sujeto a la enfermedad no enferme, y eso que está sujeto a la muerte no muera, y que las acciones no produzcan efectos o resultados. Ahora, el resto de esta presentación yo quiero hablar un poco sobre la perspectiva budista con relación a la enfermedad, particularmente con relación a esta pandemia de coronavirus. Entonces, ante el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, que son parte de la primera noble verdad, la noble verdad del sufrimiento e insatisfactoriedad, en el budismo hay valiosas enseñanzas que uno debería aprender y debería poner en práctica. O sea, de que, no obstante, existe una inflexibilidad, podríamos decir, en la ley, de que eso que está sujeto al envejecimiento no va a envejecer, eso que está sujeto a la enfermedad va a enfermarse, eso que está sujeto a la muerte va a morir, y que las acciones van a producir resultados. No obstante, existe una inflexibilidad con relación a eso. Nosotros podemos, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, poner en práctica enseñanzas importantes con relación a esto. Y estas enseñanzas nosotros las podemos agrupar yo las he agrupado aquí en 4 grupos. El primer grupo es la sabiduría, en la lengua pali España. La segunda es la compasión, en la lengua pali karuna. La tercera es la atención plena, sati, y otras consideraciones. O sea, de que la sabiduría es lo primero importante, no obstante la inflexibilidad, digamos, de esas cuestiones como el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, nosotros podemos enfrentar estas situaciones, por ejemplo, en este caso la pandemia, con sabiduría, con compasión, con atención plena y otras cosas más. Entonces, primero quiero hablar un poco sobre la sabiduría. Ahora, el tema de la sabiduría en el budismo es un tema muy amplio y complejo. De hecho, se dice que es una de las 2 alas de la enseñanza del Buda. La otra ala es la compasión. O sea, de que un poco todo el edificio de las enseñanzas del Buda descansa, digamos, o tiene su fundamento en esos 2 pilares de sabiduría y de compasión, ¿no? Compasión y sabiduría. Entonces, la primera cosa importante aquí es la sabiduría. ¿Qué significa la sabiduría? Porque ese es un tema que también es importante mencionar, que es muy difícil a veces traducir con una palabra en nuestra lengua española, por ejemplo, lo que en la lengua pali se denomina paña. Pero bueno, sabiduría significa en un sentido general comprensión. ¿Comprensión qué es comprensión? Comprender algo, ¿no? Ahora, dentro de la enseñanza del Buda, por lo menos se reconocen 3 tipos de sabiduría. Ahora, el primer tipo es la sabiduría lograda por el razonamiento, ¿no? El segundo es la sabiduría lograda por el aprendizaje. Y la tercera es la sabiduría lograda por la meditación o el desarrollo de la mente. Entonces, esa es una clasificación de la sabiduría en 3 tipos. Ahora, ¿qué significa la sabiduría producida por el razonamiento? En realidad, podemos invertir. Primero, poner la sabiduría lograda por
el aprendizaje. O sea, de que cualquier tipo de aprendizaje, cualquier tipo de información, digamos, que uno adquiera, eh, que sea, digamos, verídica, digamos, eso, de acuerdo con el budismo, se denomina sabiduría, ¿no? Entonces, no sé, cuando uno estudia, por ejemplo, matemática o gramática o geografía o no sé, química o biología, entonces nosotros podemos, adquirimos sabiduría. O sea, que acumular información se considera sabiduría. Entonces, el otro tipo es la sabiduría lograda por el razonamiento. Es decir, a partir de la información que uno ha obtenido, uno puede, digamos, adquirir mayor conocimiento. O sea, de que, por ejemplo, eso, desde el punto de vista científico, sería, de acuerdo con el budismo, no sé, descubrir cosas nuevas, ¿no? Ahora, pero lo importante aquí que nosotros tenemos que tener presente es que tanto la número uno, que es la sabiduría lograda por el razonamiento, como la sabiduría lograda por el aprendizaje, pertenece a lo que en el budismo se denomina la realidad conceptual, ¿no? Parte del descubrimiento del Buda es que existen dos niveles o dos tipos de realidad. Uno es la realidad conceptual y la otra es lo que se denomina la realidad última, ¿no? La realidad conceptual tiene que ver con el lenguaje, los conceptos que nosotros utilizamos para comunicarnos y para, digamos, comprender, ¿no? Eso es la realidad conceptual. Y la realidad última es una realidad, eh, esto no es nada metafísico cuando nosotros hablamos de realidad última. En realidad, la realidad última es algo que puede ser, que es comprendido, o sea, no es nada así abstracto o que está más allá de nuestra capacidad. Entonces, la realidad última es la realidad que está, digamos, más allá de los conceptos y del lenguaje. O sea, de que nosotros para poder construir conceptos y para utilizar el lenguaje, nosotros tenemos que basarnos en la realidad última. Entonces, esa es la otra realidad que fue parte también del descubrimiento del Buda. Entonces, los dos tipos de sabiduría que nosotros tenemos por medio del razonamiento y por medio del aprendizaje pertenecen a la realidad convencional. Ahora lo voy a poner a Winston, me está pidiendo que lo ponga como host, a ver si lo encuentro a Winston. A ver, a ver, host. Ok, ya está host. Entonces, pero ese tipo de sabiduría que es lograda por la meditación, esa sabiduría puede pertenecer a la realidad conceptual o puede pertenecer a la realidad última. O sea, dependiendo del tipo de desarrollo meditativo, entonces la sabiduría que uno alcanza por medio de ese desarrollo meditativo puede pertenecer a una u a la otra realidad. Entonces esos son los tres tipos de sabiduría desde el punto de vista del budismo. Entonces ahora, en el caso específico de la pandemia de coronavirus, son importantes los dos primeros tipos de sabiduría, la sabiduría lograda por medio del razonamiento y la aprendida, ¿no? Entonces, con respecto a esto, es importante, yo eso lo he comentado anteriormente, es seguir todas las indicaciones recomendadas por las autoridades de salud pública a nivel local, estatal, federal e internacionales, para de esta manera evitar contagiarse y evitar contagiar a los demás. Medidas como mantener distancia social o aislamiento, protegerse a uno mismo de la mejor manera posible, mantenerse bien informado, leyendo información basada en los conocimientos científicos autorizados, como por ejemplo provenientes de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, etc. Y educar a los demás con respecto a lo anterior. Cuando uno se protege a uno mismo, uno protege a los demás
protegiendo a los demás, uno se protege a uno mismo. Ahora, el miedo de la gente a veces lo lleva a la gente a hacer cosas que no están basadas en la sabiduría. Si ustedes van, por ejemplo, al sitio de la Organización Mundial de la Salud, hay un sitio donde se refutan, digamos, curas que proliferan, digamos, en Internet, ¿no? O sea, pues ustedes pueden entrar al sitio de la Organización Mundial de la Salud y ver, no, incluso uno lee cada cosa que, ¿no? Que gente, no sé, tomar o beber algo muy caliente porque creen que mata el virus, ¿no? Entonces hay gente que se ha quemado, digamos. O tomar cosas muy frías, por ejemplo. O sea, eh, entonces es importante eh, recurrir, digamos, a información, digamos, de aquellos que están estudiando, aunque hay muchas cosas que todavía no se saben bien con relación a este virus. Por ejemplo, hasta hace, no sé, 1 o 2 semanas no se sabía, pero ahora están diciendo de que se puede transmitir cuando uno habla, ¿no? De acuerdo a las investigaciones que han hecho. Entonces es importante mantenerse bien informado y porque esos conocimientos, esa información incluso se va actualizando día a día, ¿no? Y hay mucha gente que no se informa. Entonces por eso el punto número 4, educar a los demás. Entonces yo, por ejemplo, yo aquí en México, en el monasterio, estoy continuamente haciendo el número 4, ¿no? Hace un par de días, yo no sé, ahora que la gente no hay escuelas, no trabaja, la gente sale en grupo de paseo y como este es un lugar bonito, como un parque, vienen como 10 o 15 personas de visita, ¿no? Por ejemplo, hace un par de días vinieron grupos enormes y querían entrar aquí al monasterio. Entonces yo le dije, miren, no, pero estamos en aislamiento, le digo, no podemos recibir a nadie ahora, ¿no? Y entonces y había una señora ahí que me dice, oiga, pero le digo, pero ustedes no saben de lo que está pasando. Sí, me dice, pero Dios nos protege, me dijo. Bueno, ¿no? O sea, de acuerdo con el budismo, eso no es sabiduría, ¿no? Entonces, el punto importante aquí es, cuando uno se protege a uno mismo, ¿no? Uno protege a los demás. Entonces, y cuando uno protege a los demás, uno se protege a uno mismo. Eso es un poco, es una enseñanza budista. Ahora, el segundo punto importante aquí a tener presente es la compasión. Entonces, ¿la compasión qué es? La compasión es acción física, verbal o mental, dirigida a aliviar el sufrimiento o la enfermedad. Entonces, esto incluye tanto la compasión hacia uno mismo como la compasión hacia los demás, que se encuentran sufriendo directa o indirectamente con motivo de esta enfermedad particularmente. O sea que la compasión hacia uno mismo es también importante, ¿no? Porque uno puede tratar de curar a otro, por ejemplo, o ayudar a otro, pero si uno no se tiene compasión en uno mismo, no va a tomar las medidas necesarias para protegerse a uno mismo y uno puede, digamos, contagiarse también. Entonces, por eso también la compasión hacia uno mismo es importante. Ahora, entonces, nosotros dijimos que la compasión puede ser practicada físicamente, verbalmente y mentalmente. Entonces, la práctica mental de la compasión está descrita en la enseñanza de los discursos del Buda y en resumen es un tipo de meditación eh, discursiva, es como recitar, como una oración, ¿no? Y esta práctica consiste en el repetir mentalmente oraciones. Que, por ejemplo, que todos aquellos que sufren, que todos aquellos que están enfermos, se liberen del sufrimiento, se liberen de la enfermedad, ¿no? Entonces, este tipo de práctica mental de compasión es un tipo de práctica que permite un alto grado de desarrollo de concentración, ¿no?
Entonces, de hecho, son meditaciones en el budismo, ¿no?, que nosotros podemos realizar. Pero el aspecto práctico de la compasión, ¿no?, y en este caso, como dije, requiere de la aplicación de la sabiduría. Entonces sería, por ejemplo, implementar mecanismos de ayuda a aquellos que están afectados por el coronavirus, evitando que uno mismo se contagie. Un ejemplo de esto sería distribuir comida, artículos de necesidad, etc., a lugares de acopio, siguiendo las instrucciones siempre de las autoridades de salud pública. Ayudar económicamente a aquellos afectados indirectamente por el coronavirus que han perdido su empleo, que carecen de medios necesarios. O sea, de que ahora hay muchísima necesidad. Yo no sé si ustedes ven las noticias, pero en Estados Unidos hay filas de millas de autos que en los centros de distribución de comida. No sé si ustedes han leído las noticias. Hoy día que se publicó la estadística de las personas que han aplicado para el seguro de desempleo, más de 6 millones de personas en una semana han perdido el empleo en Estados Unidos y 16 millones, por ejemplo, de personas. Entonces es impresionante si ustedes ven las noticias, las filas de millas y millas de autos haciendo fila en los lugares donde distribuyen comida, muchas organizaciones no gubernamentales y también, no sé, la gendarmería, grupos, ¿no? Entonces, coordinar, digamos, esta es una oportunidad de ayudar, digamos, si uno tiene con qué ayudar a otros que están en situaciones más complicadas o más difíciles que nosotros. Entonces eso sería, digamos, la compasión. Y el tercer punto es la práctica de la atención plena. Ahora, ¿la atención plena qué es? La atención plena es la presencia de la mente en lo que está ocurriendo a través de las 6 puertas de los sentidos. Las puertas sensoriales son el ojo, o sea, la conciencia del ojo, lo que uno ve, la conciencia del oído, la conciencia de la nariz, la conciencia de la lengua, la conciencia del cuerpo y la conciencia de la mente. Entonces, la atención plena es algo que está continuamente poniendo atención a lo que está ocurriendo a través de estas 6 puertas. Ahora, la atención plena está de moda ahora, ¿no? Ahora se le llama la atención plena el mindfulness, ¿no? Y entonces hay las aplicaciones de esto, que es una enseñanza del Buda, para reducción del estrés y no sé, también trastornos psicológicos, etc. Entonces, están aplicándose el cultivo de la atención plena. Entonces, ahora, pero en este caso particular, la atención plena es una herramienta importante para que cada uno de nosotros pueda trabajar efectivamente con estados mentales o emociones, como por ejemplo el miedo, la angustia, la preocupación, la incertidumbre. O sea, estas son tipos de emociones que son prevalentes o predominantes en mucha gente ahora que está ocurriendo este tipo de pandemia. No solamente el miedo a contagiarse o enfermarse, sino también el miedo, digamos, a perder el trabajo o no tener los recursos suficientes para poder vivir. O sea que independientemente puede ser la enfermedad misma como, digamos, los efectos, ¿no?, que está produciendo esta pandemia con relación a la economía y al trabajo, etc. Entonces, estos son tipos de estados mentales que surgen en la mente, y ese tipo de estados mentales son estados mentales que, bueno, pueden, digamos, afectar a uno y también las acciones que uno realiza. Entonces, la atención plena es efectiva, ¿de acuerdo?, para reducir
disminuir y eliminar este tipo de estados mentales insanos. El miedo, de acuerdo con el budismo, es un estado mental insano. La preocupación es un estado mental insano. La incertidumbre, son todos estados mentales insanos. Cuando nosotros tenemos miedo, nosotros tenemos una mente insana. Tenemos una sensación mental desagradable también. Lo mismo cuando uno tiene preocupación, cuando uno tiene incertidumbre. Entonces, la atención plena a nosotros nos permite trabajar con ese tipo de estados. Entonces, por medio del cultivo de la atención plena, nosotros podemos evitar que esos estados surjan en nuestra mente, ¿no? Entonces, y eso realmente hace que nuestra mente se mantenga, digamos, en equilibrio y tenemos una mente sana. Y si, por ejemplo, el estado como el miedo o la preocupación surgen, si nosotros sabemos aplicar la atención plena, podemos hacer que ese estado insano del miedo o la preocupación cese. Entonces, la práctica de la atención plena es muy buena para trabajar con, digamos, la parte psicológica, podríamos decir, asociada con esta pandemia de coronavirus. Claro, es necesario aprender la práctica y desarrollarla. O sea, esto no es como tomar una aspirina o una medicina y ya. O sea, hay que practicar, hay que aprender y ponerla en práctica, pero es una práctica efectiva, eso está demostrado ya. Y es por eso, ¿no?, de que ahora está de moda esto que se llama mindfulness. De hecho, cuando estuve en Argentina ahora, recientemente, en el mes de noviembre, estuve ahí en la Universidad Siglo XXI, en que fui a hablar sobre la importancia de la atención plena, porque tienen ahí una materia, una diplomatura, un diplomado sobre este tema. O sea, de que de hecho ya muchas universidades tienen eso. Entonces, no les puedo explicar, pero sí, al final, si quieren preguntar un poco más sobre la atención plena, podemos expandir un poco esto. Entonces, es importante que aquellos que ya conocen esta práctica de la atención plena la implementen para evitar el surgimiento de estados mentales no surgidos y para eliminar esos estados mentales cuando surgen, ¿no? Entonces, una situación como esta es un buen momento para enseñar la práctica a otras personas, pero usando un método de no contacto personal. Es decir, no es bueno juntarse con un grupo de personas y enseñarle la práctica ahora, pero uno puede enseñarle a través de, no sé, de video, como por ejemplo ahora. Entonces uno puede explicarle a otros y puede meditar y practicar el desarrollo de la atención plena. Y la atención plena tiene varios tipos de beneficios que cuando uno lo desarrolla los va a experimentar. Ahora, hay muchas cosas más sobre esto, pero no quiero, a mí no me gusta que las conferencias duren mucho, aproximadamente 45 minutos. Entonces voy a ser conciso. Esta es una oportunidad también para reflexionar sobre la fragilidad de la existencia, la preciosa vida humana y la impermanencia. Pero el propósito de la reflexión sobre la fragilidad de la existencia o la impermanencia no es para asustarse o para, sino que es para generar un sentido de urgencia, de acuerdo con el budismo, para aplicar, digamos, el esfuerzo y los recursos que uno tiene para cosas que tengan cierto grado de trascendencia, ¿no? Entonces, es por eso de que nosotros del budismo aprovechamos y también reflexionamos sobre la fragilidad de la vida
y lo precioso que es la vida humana, ¿no? Que uno la tiene y de repente, o sea, se va, ¿no? Entonces eso, cuando uno reflexiona y cuando uno ve eso, de acuerdo con el budismo, puede surgir en uno un sentido de urgencia que a uno le va a permitir ver cosas o dedicar su esfuerzo, digamos, hacia una dirección espiritual. Ahora, hay dos versos en el Dhammapada. El Dhammapada es el libro más conocido del Buda, que dice que ni siquiera con una lluvia de monedas es posible satisfacer los deseos sensuales. Los deseos sensuales, dice, dan sufrimientos y pocas satisfacciones. El sabio, comprendiendo así, no se deleita ni siquiera en los placeres celestiales. El discípulo del Buda se deleita en la destrucción del deseo, ¿no? O sea, de que la reflexión sobre la futilidad de la existencia o de los placeres sensoriales, perdón, ¿no? O sea, de que normalmente el mundo ve a la felicidad o la felicidad que el mundo busca es precisamente satisfacer los placeres sensoriales, ¿no? Y cada uno satisface los placeres sensoriales de diferentes formas, ¿no? Y de hecho esos placeres sensoriales a mucha gente le produce mucha felicidad, ¿no? O sea, después de trabajar mucho uno, o sea, dice, bueno, me voy de vacaciones a la playa, o me voy de vacaciones a un otro lado, ¿no? O me voy de viaje, ¿no? O sea, de que un poco de la felicidad del mundo depende de estos placeres sensoriales, que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pero esos placeres sensoriales son impermanentes, ¿no? Y en realidad, cuando uno comprende esa impermanencia, entonces uno descubre de que ahí, o sea, no hay una verdadera felicidad. Entonces por eso este verso, ¿no?, que es importante del Dhamma. Entonces, aquí tenemos una lámina más. Otra consideración que es la importancia del recto lenguaje. El recto lenguaje es también muy importante en la ética, de acuerdo con las enseñanzas. Y el recto lenguaje en esta situación particular significa que uno evite decir cosas o repetir cosas que carecen a veces de fundamento. O sea, a veces la gente comparte cosas o videos por las redes sociales, ¿no? Y que en realidad uno no sabe el grado de veracidad que tiene eso, ¿no? Y eso puede afectar, digamos, también a otras personas. Entonces el recto lenguaje es algo que es muy importante. Entonces es importante que uno proteja la velocidad en todo momento. Había un monje muy famoso que falleció hace poco, el venerable Chantón, que es de Tailandia, que decía, ¿no?, que uno solamente debería hablar si puede mejorar la verdad. Entonces el recto lenguaje es también muy importante con relación a lo que uno le dice a los demás. Entonces evitar decir cosas que carecen de sustento, protegiendo la veracidad en todo momento. Y para finalizar, esta es la última lámina. Pues yo creo que este es un momento para la empatía, para la solidaridad, dar lo mejor de uno y poner en práctica precisamente esta
sabiduría, compasión y atención plena. O sea, de que uno mismo, yo creo que debería hacer un análisis de las circunstancias que cada uno tiene y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mejorar, digamos, la condición de los demás? ¿No? O sea, de que nosotros no necesitamos ir más allá de eso, yo creo, ahora, individualmente. No, si uno tiene, no sé, 5 trabajadores, ¿cómo uno hace para que esas personas puedan continuar trabajando y recibiendo un ingreso, por ejemplo? Eh, Eso sería, digamos, eh, hacer algo. O sea, a lo mejor implica que uno tiene que desprenderse de cosas, ah, eh, pero de esa manera uno podría ayudar a otras personas, digamos, que están a lo mejor en condiciones más difíciles que uno. Entonces, es cuestión de mirarse a uno mismo, mirar el entorno de uno mismo y tratar de ver cómo uno puede ayudar, cómo uno puede mejorar, digamos, desde uno mismo, desde los recursos que uno tiene, al entorno o a la gente que, no sé, que está con uno de diferentes formas. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartir y seguramente muchas cosas más desde la perspectiva budista, pero bueno, ya pasaron casi 50 minutos, o sea que ya me pasé yo del tiempo que tenía planeado. Incluso hay un amigo de Argentina que, no sé si está ahí, Macocho, que me había dicho que era 20 minutos, pero bueno. Pero bueno, no sé, Winston, usted es ahora el host y si ustedes quieren podemos abrir ahora los micrófonos para que cada uno haga comentarios también sobre esto. Ahora, ¿existe la posibilidad de levantar la mano? Estoy viendo. Winston. Pues, Bernardo, no estoy seguro lo de levantar la mano, pero lo que sí podemos hacer es, bueno, si lo tienen marcado en la página, pues lo pueden hacer. Si no, por correo, por texto, perdón, por texto me pueden escribir y yo voy dando, podemos chatear exactamente. Y lo otro es por chat me pueden decir y yo les voy dando el micrófono. Ahí está el micrófono para Anton, que tenía una pregunta. Anton, creo que tienes el micrófono. Bueno, lo hizo por texto. Con permiso, a mí me gustaría saber cómo podemos desintegrar esos agregados mentales psíquicos que nos pueden enfermar o nos hacen ser personas grotescas, irascibles, fanáticos, envidiosos, etc. ¿Existe un mecanismo de eliminación de esos agregados mentales para liberarnos y que no nos enturbien la vida? Esa es la pregunta de Anton. ¿Verdad?
que enferman el cuerpo. Ahora, de acuerdo con las enseñanzas budistas, esos agregados mentales se llaman impurezas mentales, y esas impurezas mentales pueden ser disminuidas, atenuadas y eventualmente erradicadas. Y el mecanismo es precisamente la práctica del óctuple noble sendero que Buda enseñó, que consiste en dos tipos de meditación, que es la meditación de tranquilidad o concentración y la meditación de introspección, también llamada vipassana. Y la práctica del óctuple noble sendero no solamente incluye la meditación, sino que también incluye la parte de la ética, ¿no? La ética es cómo uno se relaciona con otros seres vivientes, otros seres humanos, ¿no? Entonces, por medio de la ética primero y por medio de la práctica de meditación es posible disminuir esas impurezas mentales que contaminan la mente y también pueden enfermarnos físicamente, y gradualmente ir reduciéndolas, y eventualmente esas impurezas mentales pueden ser erradicadas. O sea, de que es un poco toda la enseñanza budista, digamos, del óctuple noble sendero, o el camino que conduce a la cesación del sufrimiento o la insatisfactoriedad. Ok, hay una pregunta de Andrés Alvarado. No sé si quiere, a ver si le damos el micrófono a Andrés. Winston. Sí, un segundo. Ya tiene el micrófono, Andrés. Buenas noches, buenas tardes, venerable. Buenas tardes, Andrés. Desde el punto de vista de lo que está sucediendo, ¿qué función tiene el karma en lo que nos está sucediendo? Y también otra pregunta, pues tenemos que aceptar que pues lo que nos está sucediendo, ¿no? Cuando uno enferma, si llegara a enfermar, y que si llegara en la posibilidad de morir, cómo es importante mantener conciencias sanas para que la última conciencia de esta vida nos dé un buen renacimiento. Esas serían mis preguntas, venerable. Ok, está bien. Entonces, la primera pregunta es sobre el karma. Lo que pasa es de que el karma es un tema muy complejo, ¿no? El karma tiene dos aspectos. El primer aspecto del karma son las acciones que uno realiza. Normalmente, técnicamente hablando, lo que se denomina karma o karma es las acciones que uno realiza, ya sea por medio del cuerpo, por medio del lenguaje o por medio de la mente. Entonces, cada vez que uno realiza una acción, ya sea por medio del lenguaje, por medio del cuerpo, por medio de la mente, se genera una potencialidad, ¿no? Y dependiendo de la naturaleza de la acción, esa potencialidad se genera, y esa potencialidad permanece como potencialidad en la continuidad de ese individuo, de ese ser. Y cuando las condiciones son propicias, esa potencialidad se manifiesta en un efecto o en un resultado, ¿no? Entonces hay que distinguir entre lo que es el karma o el kama, que es la acción, generalmente hablando, y el resultado del kama, que es la maduración de esa potencialidad. Ahora, ¿qué pasó? Ok. Ahora, en realidad no sabemos bien, o sea, los virus, de acuerdo con el budismo, son, digamos, no son seres sintientes. Eso es importante mencionar, ¿no? Porque, o las bacterias tampoco son seres sintientes, ¿no? Porque de acuerdo con el budismo, los seres sintientes tienen solamente 4 modos de origen, ¿no? Y la forma en que las bacterias y los virus se reproducen no responde a ninguno de los 4 modos de origen, ¿no? Ahora,
Entonces, el hecho de que uno mismo adquiera, digamos, el coronavirus, no necesariamente se debe, digamos, al karma, o el karma de acuerdo al budismo. Porque, de acuerdo con las enseñanzas budistas, hay diferentes causas de enfermedades. Y una de las causas de enfermedades puede ser, digamos, por no tener, digamos, el cuidado apropiado uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, uno no se protege a uno mismo, uno va a un lugar donde hay, ¿no? Gente que tiene coronavirus y uno se contagia, ¿no? Ahora, cuando uno tiene el coronavirus, entonces, bueno, ya es otra historia diferente, porque los efectos, digamos, entonces uno va a experimentar, digamos, a lo mejor sufrimiento físico o sufrimiento mental, eso ya es otra cosa diferente. Pero este es un tema bastante complejo para abordarlo en, en una conferencia como esta. Pero ahora, la otra pregunta de Andrés es con relación a cómo hacer para tener estados mentales sanos y en el caso que uno se enferma, no tener, digamos, estados mentales insanos. Y bueno, eso es precisamente muy importante. Y estaba el punto número 3, que es la práctica de la atención plena. Por medio de la práctica de la atención plena, nosotros podemos mantener una mente sana, una mente equilibrada, aún frente, digamos, a circunstancias, no sé, de la enfermedad, por ejemplo, en el caso que uno esté contagiado, etc. Entonces, eso es bien importante porque a veces uno no puede evitar enfermarse, como nosotros vimos anteriormente. Es una de las 4 cosas de la inflexibilidad de la ley, esa de que eso que se enferme, que está sujeto a la enfermedad, no se enferme. Entonces, uno está sujeto a eso. Entonces, uno se enferma. Pero uno puede relacionarse con la enfermedad de una manera diestra, una manera sana. Entonces, y es por medio de la práctica de la atención plena y otros tipos de meditación que uno puede tener precisamente ese tipo de mente. Entonces, eso es bien importante. Y qué bueno que lo preguntó Andrés, ¿no? Entonces, aquí hay otra pregunta. Susana Melegati, ¿cómo podemos ayudar o qué palabras de alivio podemos transmitir desde la perspectiva del budismo a las personas que hoy están muy, muy temerosas por la muerte, por el dolor, por la enfermedad? Personas inquietas interiormente por la soledad que la cuarentena obligatoria genera. Esa es la pregunta. ¿Cómo aliviar a las personas que no han tenido contacto con las enseñanzas del Buda? Ok. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Ahora, el Buda dice de que, y también está en el Dhammapada, que todos temen a la muerte, todos temen el sufrimiento, todos temen el castigo. Comparándose uno mismo con los demás, uno no debería causar sufrimiento o hacer que otros causen sufrimiento. O sea, de que solamente aquellos seres que han alcanzado la purificación de la mente no tienen miedo ante una situación como esta. E incluso hay gente que me dice, no, yo no tengo miedo de esto. Pero es una forma de decir, ¿no? Pero cuando uno está, digamos, en una situación bien complicada y si uno todavía tiene impurezas mentales, o sea, uno va a tener miedo, temor, ¿no? Y más si uno está afectado, digamos, por una enfermedad o en este caso por el coronavirus. Entonces, entonces uno puede practicar la parte mental de la compasión, yo creo, en este caso. Y también puede practicar la parte verbal de la compasión
de tal manera que esa persona comprenda de que nosotros estamos haciendo algo para, o intentando hacer algo para aliviar el miedo, el sufrimiento de esa persona. Entonces, la práctica mental y verbal de la compasión sería, por ejemplo, algo que uno puede hacer por estas personas, ¿no? Transmitirle, digamos, paz, serenidad, ¿no? Entonces eso sería con relación a la primera pregunta. Con relación a las personas que no han tenido contacto con las enseñanzas del Buda, bueno, también uno puede hacer lo mismo, Susana, si esas personas son receptivas con relación a esto. Pero lo importante es transmitirle paz, tranquilidad, ¿no? Con una mente, ¿no?, que trata de hacer que estas personas, o esta persona en particular, se libere del dolor, se libere de la enfermedad, se libere del sufrimiento, se libere del miedo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, Marta Graciela. A ver si le damos el micrófono. No sé. Sí, adelante. ¿Ahí me escucha? Sí. Ay, buenas tardes, venerable. Buenas tardes. Gracias por su presencia. Me llena mucho y escuchar sus palabras, pues también profundamente agradecida. Ahorita tenemos el caso del coronavirus. Esto y durante muchas experiencias en la vida, los seres humanos tendemos a obedecer y hacer. Por ejemplo, ahorita obedecemos quedarnos en casa, obedecemos cuidarnos, obedecemos, en el hecho de cuidarnos estamos protegiendo a los otros, a otros seres vivos, nos surgen experiencias nobles, compasivas, solidaridad, hacemos algo. Todo esto, hay algo muy profundo en nosotros que nos impulsa y nos lleva a hacerlo. No solo el razonamiento o la sabiduría que nos da la información, sino que hay algo muy profundo que nos lleva a obedecer, a hacerlo. Esto que tenemos los seres humanos y que sale en estos momentos y otros más en nuestro transcurrir de nuestras existencias, lo podemos acomodar o lo podemos decir que es que estamos comprendiendo la realidad última. Esto intangible, esto que nos impulsa, que nos hace, fuera del razonamiento o con el razonamiento, a veces ya es con el razonamiento, ya es un proceso que incluye ambos. O según el budismo, ¿usted en dónde lo colocamos? ¿En qué es? Está bien. Sí, en realidad eso que uno trata de hacer para aliviar a otros, ¿no? Ese estado mental, esa emoción en particular, eso es una realidad última de acuerdo con el budismo, ¿no? La compasión es un contenido de la conciencia, ¿no?, que toma como objeto, digamos, a estos seres que están afectados por esta enfermedad o este problema. Entonces, ese contenido de la conciencia que trata de aliviar y hacer algo para que otros se liberen de la enfermedad y del sufrimiento, eso es una realidad última, ¿no? Entonces, eso sí es importante la pregunta también que usted hace, ¿no? Claro,
está toda la otra parte que es una realidad conceptual, ¿no? Que es los conocimientos que nosotros adquirimos, información que tenemos eh, y que es tan importante para protegernos, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Pero cuando nosotros practicamos compasión, en realidad eso sí, eso pertenece a la realidad última. Por eso, hay una parte ahí de lo que se llama la sabiduría lograda por medio de la meditación. Nosotros dijimos que hay 3 tipos de sabiduría. La sabiduría informativa, digamos, podríamos decir que es cuando lo que uno aprende, ¿no? La sabiduría lograda por el razonamiento, que es cuando uno, digamos, a través de un conjunto de información, uno extrapola, podríamos decir, o saca ciertas conclusiones. Eso sería el otro tipo de sabiduría. Eso también es parte de la realidad conceptual. Y después está la sabiduría, que es la sabiduría lograda por la meditación. Entonces, el estado mental de la compasión es realidad última. El objeto de la compasión ya es una realidad conceptual. A ver, ahí está preguntando Soledad desde Uruguay. ¿La conferencia quedará grabada? Sí, estamos grabando la conferencia y tan cuanto nosotros finalicemos, nosotros lo estamos subiendo al canal de YouTube del Instituto de Estudios Budistas Hispanos. Entonces, yo creo que 40 minutos después vamos a compartir el enlace de la conferencia. Puede ser en la página de Facebook, no sé, por ahí. Ahora, Ricardo Antunes. El recitar el Kula Kapata 6, el Ratana Sutta, el discurso de las joyas. Entonces, Ricardo está preguntando sobre el discurso de las joyas. Dictado por el Buda en una epidemia. Tiene efectos positivos de protección. Muchas gracias desde Uruguay. Ahora, ese es un discurso de los Parita, de los 11 discursos de protección, es el Ratana Sutta, ¿no? Y el Ratana Sutta es un discurso que el Buda enseñó a su discípulo, a su asistente Ananda, para que recitara en la ciudad de Vesali cuando había una epidemia, ¿no? Entonces, tradicionalmente en el budismo se utiliza el Ratana Sutta, se recita el Ratana Sutta, digamos, cuando hay una situación como esta, ¿no? Entonces, es una creencia, digamos, en el budismo y bueno, entonces puede tener efectos, pero hay en el documento del Parita Pali, de los discursos de protección, hay una serie de una introducción que usted puede leer, no sé si lo ha leído, ¿no? Con relación a estos discursos protectivos. Pero bueno, es una tradición, una creencia budista, ¿no? De que la recitación de este discurso permite, digamos, aliviar, digamos, el sufrimiento de este tipo de enfermedades. Ok. ¿Algún tipo de pregunta más? Pues muchas de las personas que nos están viendo aquí, yo creo que están en cuarentena, ¿no? No sé si alguien quiere comentar sobre eso. El discurso es el Ratana Sutta, que es el discurso de las joyas, que está en la página de Budispano. Si ustedes buscan discurso de protección, van a encontrar un documento PDF y en ese documento está. A ver, sí, adelante, Jonathan. A ver. Jonathan quiere preguntar. Sí, pero parece que se salió. Ya no está. A ver.
Esperemos un momento, a ver si entra. Bueno. Ok, Susana Melegati, de Uruguay. El Metta Sutta también puede ser un discurso amoroso y compasivo. El Metta Sutta es el discurso del amor universal. Entonces, no solo para uno mismo, sino también el discurso de amor universal es también adecuada, ¿no? En una situación como esta, ¿no? Porque el amor benevolente o el amor universal también tiene como propósito, digamos, que todos los seres estén bien. Entonces también ese puede ser, digamos, una práctica que uno puede utilizar, ¿no? O sea que aquí, volviendo un poco al tema que nosotros dijimos anteriormente cuando hablamos de la sabiduría, el Buda dice que cuando uno se protege a uno mismo, uno protege a los demás. Y protegiendo a los demás, uno se protege a uno mismo. Entonces, específicamente, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando uno tiene una mente sana, entonces, cuando uno tiene acciones éticas, uno está protegiendo a los demás, de acuerdo con la enseñanza del Buda, ¿no? Porque uno no está causando sufrimiento a otros. Entonces, cuando uno protege a los demás, entonces se dice de que uno se está protegiendo también a uno mismo, ¿no? Entonces, tener una mente sana por medio de la práctica de la atención plena o de la práctica de la compasión o del amor universal, ¿no? Es una práctica muy benéfica que permite, ¿no?, ayudar a los demás, ¿no? Okay. Marta Graciela, podría ser una bendición haciendo camino en la sabiduría. Esta petición puede ser un remanente de la cultura aprendida desde mi niñez. Puede ser. Pues puedo repetir unas oraciones, traducir del Pali al español, ¿no?, con relación a esto, porque para quitar un poco todo el aspecto religioso de esto, pero la práctica de la compasión dice que todos aquellos que sufren se liberan del sufrimiento. Que todos aquellos afectados por el miedo se liberan del miedo. Que todos aquellos afectados por el pesar se liberen del pesar. Y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres encuentren felicidad. Entonces esa es una traducción de un pasaje en la lengua Pali, del Canon Pali. Entonces, Dionisio, ¿qué diferencia hay entre la atención plena como se practica de las técnicas de mindfulness y la atención plena que enseña el budismo? ¿Tiene previsto algún curso o charlas de atención plena o meditación en este tiempo de cuarentena? Ok. Un saludo, Dionisio, mi amigo en Argentina, ahí, desde que somos niños, en Río Cuarto. Atención plena como práctica en las técnicas de mindfulness es una práctica mucho más enfocada hacia algo específico, ¿no? En cambio, la práctica de atención plena como se practica en el budismo es una práctica mucho más profunda,
¿no? Que la atención plena que se practiquen estas técnicas de mindfulness. De hecho, la atención plena que se practica en las técnicas de mindfulness es muy buena y es muy bueno que la gente lo haga y lo practique, pero es importante tener presente de que a veces las enseñanzas se toman fuera de contexto, ¿no? Y se quitan cosas que son muy importantes en la práctica de la atención plena, porque la práctica de la atención plena, como se enseña en el budismo original, tiene que estar basada en la ética, ¿no? Y de hecho, muchas de estas técnicas que se enseñan de mindfulness a las personas muchas veces no le enseñan, digamos que para poder desarrollar mindfulness es importante la parte ética primero. Entonces, esa es una observación. Y de hecho nosotros teníamos un retiro esta semana deberíamos estar en un retiro sobre la práctica de meditación y todo eso, y tuvimos que cancelar el retiro debido a esta crisis del coronavirus, y no obstante nosotros podríamos haber transmitido el retiro en vivo sin ninguna persona aquí. Decidimos con Winston y ahí con Alina de que la mente de la gente no, a lo mejor no está muy receptiva para esto, pero a lo mejor, por supuesto, de que una cosa es un retiro de 10 días intensivo y otra cosa es dar, digamos, una charla, una explicación sobre la meditación. No sé, bueno, si ustedes quisieran, yo podría organizar a lo mejor una videoconferencia similar a esta para que explicar la meditación y practicar meditación. Daniel Garelo, Uruguay, supongo yo. Entonces Dionisio dice que le encantaría, entonces a ver si organizamos algo con esto. A lo mejor Okay, bueno, esto ha sido una experiencia, ¿no? Con Zoom, manejar esto. Tenemos que, sí, pero entonces podemos planificar. Está bien, gracias. A ver, de Daniel Garelo. Una pregunta que puede ser extensa, pero quiero saber su opinión a cómo continúa esto después de esta pandemia. ¿Por qué pandemias hubieron muchas, pero quizás esta nos cambia la vida a futuro para todos? En el diario vivir me refiero. Cuidado hay que tener todos los días, pero este es algo que llegó a la vida de todos y una incertidumbre inmensa para todos también. Muchas gracias, otro uruguayo más. Jaja, Daniel. Pues yo no sé cómo continúa la pandemia, yo no sabría, ¿no? Y no creo que nadie sepa. Ahora, lo que sí uno puede decir es que esto va a significar un cambio muy importante en la vida de millones y millones de personas, ¿no? Por ejemplo, México es un país que los principales ingresos que recibe son por medio del turismo, del petróleo y las remesas que las personas envían de Estados Unidos. Hoy día le estaba diciendo al comienzo de que 6 millones de personas perdieron, más de 6 millones de personas perdieron un empleo en una semana, y ya van 16 millones de personas que han perdido el empleo en Estados Unidos. Y un ingreso fundamental es el dinero que mandan los familiares o la gente de Estados Unidos a México. Imagínense cómo puede afectar eso, ¿no? Y lo que yo veo es de que si las autoridades, el gobierno, digamos, federal o estatal, no toma medidas, digamos, de apoyo, digamos, a la gente directamente, ¿cómo va a afectar esto? O sea, uno puede predecir que va a haber un aumento, digamos, en la violencia, en la criminalidad, ¿no? La gente va a robar.
Esas son, digamos, cosas que uno puede predecir. Ahora, ¿cuánto va a durar y todo eso no sabemos? Antón, si hay opción, sí, a nivel mundial esta moderna peste, como otras en la historia de la gripe del COVID-19, no podría ser una especie de karma mundial por habernos apartado de la hermandad entre toda la familia humana, así como hay un cambio individual, colectivo, nacional, mundial. Tal vez, gracias. Pues yo no, a mí no me gusta especular, o sea, y aparte de que si uno dijera, bueno, es un karma mundial, un karma colectivo, y es un castigo a toda la humanidad. Yo creo que lo importante aquí en este momento es tratar de ver cómo uno puede apoyar a otros de la mejor manera posible y también tener mentes sanas para afrontar esta situación. O sea, no sé, uno puede decir también, o sea, este es un castigo de Dios, como en esa pintura, digamos, que compartí en una de las láminas. ¿Hay forma de saberlo? En realidad no. A ver, un Guanadi, ¿qué tal Guanadi? No sé en dónde está Guanadi, pero en España o en Estados Unidos. Pero entonces, Guanadi, yo quisiera que toda esta situación nosotros la utilizáramos para bien. Creo que es una gran oportunidad que hacer a corto plazo para integrar la situación actual a mejorar la situación de cada uno, integrada al budismo y la meditación, que tanto nos ayuda en este tiempo de incertidumbre. Gracias, Isabel. O sea, muy bien, o sea, eso. Porque en realidad, una persona en Estados Unidos me mandó un correo que me dijo de que, bueno, que esta cuestión del aislamiento que ha producido esta crisis de coronavirus, tiene que ver con lo que el Buda dice del aislamiento corporal, ¿no? El Buda dice de que hay tres tipos de aislamiento. Aislamiento corporal, cuando uno se va, digamos, a un lugar aislado y se aleja, digamos, de los placeres sensoriales, ¿no? Entonces, la crisis esta de coronavirus lo que ha producido, ¿no? Y bueno, en países, no sé, que han tomado medidas drásticas, como por ejemplo en Argentina, y también en Venezuela, no sé, y otros países como España, que hay cuarentenas obligatorias, o la gente no puede salir. En países, no sé, como aquí en México no hay eso, pero la gente se tiene que aislar. Entonces ese aislamiento produce, ¿no?, que la gente no tenga tanto contacto como en condiciones normales. Entonces eso es lo que en el budismo se llama Kaya Viveka, que es el aislamiento corporal. Pero el aislamiento corporal tiene que ir acompañado del aislamiento mental, ¿no? Entonces, pero se dice que el aislamiento corporal es una condición para que uno tenga aislamiento mental. ¿Qué significa aislamiento mental? Aislamiento mental significa tener una mente pura, una mente con menos impurezas mentales. Entonces, eso es lo que uno quisiera, que la gente reflexionara, como en una de las láminas dijimos, y realmente tratara de practicar meditación y alcanzar la felicidad de la tranquilidad de la mente. El Buda dice que la felicidad que uno obtiene por medio de la meditación no tiene comparación con la felicidad que uno obtiene por medio de los placeres sensoriales. Entonces, bueno, esperemos que sea así, que más gente, digamos, se vuelque más a esa felicidad que también es una felicidad mucho más ecológicamente saludable, económicamente buena, ¿no? Porque la gente no contamina, o sea, de que tiene aparte sus, como se dice en economía, las externalidades, ¿no? O sea, toda esa práctica. A ver, aquí hay otra pregunta. Jonathan, en primer lugar, gracias por tu tiempo. En particular, no realizo cuarentena porque mi labor es ofrecer alimentos, frutas y verduras a domicilio para que
entre personas, otras personas, las personas mayores puedan hacer cuarentena. Mi actitud es la de servir. Cada vez que entrego un pedido, tengo el sentimiento de que estoy dando. El hecho de que reciba dinero, porque es mi trabajo, hace que la acción sea menos pura. A ver si me podría explicar en dónde está Jonathan y cómo se trata. A ver si le damos el micrófono, por favor. A ver si lo tengo que dar yo. ¿Winston? A ver, ¿dónde está Jonathan? Jonathan, tiene el micrófono, a ver si nos explica un poquito. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, estoy en Uruguay y nuestro trabajo es conectar productos con productores de frutas y verduras al consumidor final. Y el consumidor final nuestro son familias que están haciendo cuarentena porque están muy asustadas, son personas mayores y que están asustadas y tratan de no salir. Y mi trabajo es ser totalmente profesional en que cuidar a la otra persona cada vez que les llevo el pedido, lo cuido, me cuido, porque realmente es un contacto que tenemos, pero es una necesidad porque esa persona necesita comer. O sea, este momento no es un trabajo, no es plata, la sensación que nosotros tenemos al momento de brindar el servicio, porque es un servicio que alguien lo necesita hacer. Cuando damos, ciertamente en este momento, cada pedido sentimos una alegría más alegre que antes. Antes era como una transacción más común, pero en este momento de cuarentena es como que hay un vínculo más con los clientes y eso hace que el estado mental sea más alegre. Pero mi pregunta es si el estado mental es puro, aunque yo esté cobrando por plata por esa acción. Sí, o sea, que el estado mental, o sea, tiene que ver con la intención que usted tiene en el momento que realiza la acción. El hecho de que usted esté cobrando algo, ese dinero que usted cobra es para pagar, digamos, la verdura que usted, ¿no? O sea, sí. ¿no? Sí, para que el productor pueda vivir dignamente de lo que hace. Sí, claro. Y para que, o sea, los costos fijos nuestros se cumplan, para que yo pueda pagar la nafta, el vehículo y todo, para que todo pueda darse. O sea, sin la plata no podríamos llegar ahí. Tenemos que vivir. No, seguro. O sea, que lo importante es el estado mental que uno tiene cuando realiza la acción, ¿no? Entonces, usted tiene ese tipo de, digamos, de estado mental, digamos, como está describiendo. Eso es una acción meritoria de acuerdo con el budismo, ¿no? Bueno, también, o sea, existe la posibilidad, ¿no?, de que hay todos estos bancos de comida que se están creando en tantos lugares, ¿no? Porque hay gente que ahora no tiene forma de pagar. Sí. ¿No? Entonces, también eso yo creo, bueno, que también eso es cosas que debería uno considerar, ¿no? Porque a lo mejor se puede llegar a esas situaciones en algunos lugares. ¿No? Entonces, bueno, gracias por compartir entonces. Soledad. Gracias. Soledad. Hay que ver este tipo de virus como parte de un ecosistema del cual somos parte y no los dueños. Debemos ser compasivos con nosotros mismos y que sirva para despertar. O sea, muchas gracias por la reflexión. Ok, lo voy a poner a Winston como host ahora. Ok, Winston. Entonces. Está bien, Manuel. Okay. Hay un Susana chat Melegati. de... Le voy a leer, Susana. Gracias, venerable, por esta conferencia llena de sugerencias inteligentes, generosas y compasivas. Hago
extenso este agradecimiento a Winston y demás personas que hacen realidad técnicamente la difusión de sus palabras llenas de sabiduría. Esta pandemia y o aislamiento ha sido para mí una de las oportunidades más potentes de poner las enseñanzas de Buda en práctica. Es gotita a gotita. Que todos ustedes, que los participantes de este chat y todas las personas que ven el video en el futuro estén bien sanos, seguros y en paz. Bendiciones para todos desde Montevideo, Uruguay. Pues muchas gracias por sus palabras, Susana, y eso es lo que dice Susana, yo creo que es muy cierto, de que en realidad esta es nuestra oportunidad también, una gran oportunidad que nosotros tenemos para poner estas enseñanzas que no necesariamente son budistas, muchas de estas cosas, ¿no? De practicar la empatía, la solidaridad, tratar de, no sé, de ver cómo uno puede ayudar a otros que están en dificultades y condiciones, etc. ¿No? Entonces, porque nosotros no sabemos cuánto va a durar, o sea, a lo mejor en España se termina y después empieza en otro lado. Si uno ve las historias de estas pandemias, si ustedes han leído, por ejemplo, la plaga antonina en la época del Imperio Romano de Marco Aurelio, ¿no? Regresó después de, creo que de 10 años, de nuevo. Entonces, claro, ahora el mundo es diferente, ¿no? Por el tema de comunicaciones y también por el tema de, a lo mejor, la parte científica que va a poder encontrar algún tratamiento, digamos, al cabo del tiempo. Entonces, bueno, yo creo que por hoy está bien, pero vamos a seguirle un poco el consejo de Dionisio y a lo mejor podemos organizar una clase de meditación. Vamos a ver cómo tendría que ser el formato, pero bueno, les avisamos. Entonces, ok, ahí está Hane Warrior, que es, si mal no me equivoco, es Ana Guerrero, sí. Ana dice, hoy vivimos en presente, así me pasa hoy, más que nunca estoy en atención, más presente de lo que hago, digo y tomo en mis manos y veo cómo con compasión que hay que cuidar de todos. Saludos y bendiciones, Ana Guerrero. Eso también lo que dice Ana es cierto. Ahora que uno tiene que estar al pendiente y se tiene que lavar las manos, si se lleva la mano a la cara. Eso es un poco una práctica de atención plena incipiente, uno podría decir. Qué es lo que uno toca y qué es lo que hace. Claro, lo que pasa es de que es más difícil practicar la atención plena en las actividades que practicar la atención plena cuando uno se sienta en un cojín y medita. Normalmente uno desarrolla la atención plena primero sentado en un cojín y después trata de ir llevándola, digamos, a las actividades con el movimiento y como lo que dice allá. Tlalpan, no sé quién es. Cancún, Verónica y Carlos. Qué agradable sorpresa. Estimado venerable, siempre escuchar el Dharma es muy valioso. Gracias por su tiempo. Los saludamos desde Cancún, Verónica y Carlos Quintana. Muchos saludos, Verónica y Carlos. Tajit. Venerable Winston y todos, bendecida noche. Saludos desde Venezuela. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar de grabar, si no hay más preguntas. Y a ver, Edgardo de Ogueta. Muchas gracias, venerable, por su conferencia y reunirnos a todos para compartir el Dhamma y comprobar que no estamos solos en esta práctica y búsqueda, que esté bien y en paz. Bueno, muchas gracias a todos. Ruti, Lupe Medina. Bueno, ustedes pueden leer el chat también. Ok, vamos a dejar de grabar.
y vamos a compartir el video pronto. Muchas gracias por acompañarnos y estar aquí a todos. Muchos saludos desde Tamavijara, México.